Bueno, les comentaba que la última vez entonces veíamos que los elementos de un sistema de rayos X, ¿verdad? Y entonces vimos que bueno, la fuente de los rayos X, cómo se generaban, por qué mecanismos, y una vez generados los rayos X, que esto pasaba por un colimador. Entonces el colimador tiene la función para restringir el haz de rayos X y en cierta manera disminuir la dosis a la cual se está exponiendo el paciente, y por otro lado también reducir aquellos rayos X que son dispersos. Y adicionalmente, bueno, dirigir el haz de rayos X. Posteriormente, posteriormente, entonces, después los rayos X interactúan con el paciente y estos llegarán a un detector. Entonces, en el detector, antes del detector, está una rejilla antidispersión, la cual también impide el paso, digamos, de los rayos X dispersos. Que estos, a final de cuentas, no se traducen en una disminución o nos afectan en la calidad de la imagen. Por la naturaleza está aleatoria. Y entonces, con esa rejilla antidispersión nos permite esa parte, y bueno, había un equilibrio entre la rejilla porque, bueno, además de restringir los dispersos, pues también puede empezar a bloquear los rayos X, los rayos primarios, ¿no? Que les también llamábamos, los que los que se transmiten a través del paciente. Y entonces, bueno, ese equilibrio se tiene que buscar. Después de la rejilla antidispersión está el detector. Entonces, esto es lo que nos faltaba ver, la parte del detector, y así a grandes rasgos, el detector, lo que utiliza tiene un arreglo, ¿no? Es un arreglo ahí de, de transistores, de los TFT, Thin Film Transistors, que ahí la idea es, bueno, convertir prácticamente los rayos X en luz visible, y esta luz visible se detecta, ¿no? Y se convierte, bueno, esa luz visible es la que nos va a servir más bien para convertirse pues en corriente. Y lo que ya después, bueno, se va a hacer una conversión para generar la imagen. Entonces, podemos hablar de dos tipos de detectores, que podría ser por conversión indirecta o por conversión directa. En los de indirecta, tenemos un panel fosforescente. Ahí es una pantalla, ¿verdad? Fosforescente que convierte y llegan los fotones de rayos X, y entonces esos fotones, pues, recuerden que pues, tienen cierta energía, ¿no? De hecho, una energía muy alta. Esa energía sirve para, eh, eh, digamos que, esa energía que llega a los elementos en la pantalla, donde ahí a nivel atómico, pues lo que pasa es de que los electrones van a aumentar, van a subir a un nivel energético mayor por la energía que obtienen de los rayos X. Al subir esa capa a una energía mayor, a un nivel de energía mayor, eh, entonces, bueno, suben esa capa, pero recuerden que decíamos que generalmente pues tiende a regresar al estado de mínima energía. Entonces, los electrones suben a una capa de energía mayor, porque ganan energía por los rayos X, por la transferencia de energía, y después regresan a un estado de mínima energía, y al regresar emiten un fotón, ¿no? Se libera esa energía que pierden en forma de fotones de luz visible. Entonces es lo que ocurriría esa parte en esta primera parte, ¿no? Donde tienes entonces los rayos X, y aquí están, aquí es donde se da la interacción, tal que se emiten fotones, ¿no? Entonces al ganar energía se emiten fotones, lo que les comentaba, fotones de luz visible. Entonces en el rango del visible, y aquí esta luz visible, ahora esos haz de luz van a un fotodiodo, y tal que después al arreglo de TFT. Entonces, ahí el fotodiodo, recuerden que tiene que ver también con el efecto
fotoeléctrico, donde los fotones hacen, hay una transferencia de energía de los fotones hacia los electrones de un metal, tal que entonces induce una corriente, ¿verdad? Podemos decir de esa manera. Y entonces, esa sería lo de los detectores, ¿verdad? Y básicamente aquí sería un arreglo, le decimos un arreglo, ¿verdad? De los transistores, bueno, un arreglo de los TFT. Y bueno, estos en realidad, bueno, el nivel el del material que se utiliza usan telurio con, no puse el dato, pero lleva dos elementos, ¿no? Una capa de dos elementos y uno el telurio y bueno, ese básicamente lo que se pone en una matriz, en un arreglo de una matriz de varios elementos y a la derecha lo que ven es una imagen de microscopio electrónico donde se ve ahí cómo están formados los cristales. Entonces, donde se forman cristales, eso básicamente pues, son los elementos, ¿no? Podemos decir, cristales los material con el que está fabricado. Y tienen una eficiencia de lo más del 80%. Entonces, de la energía, ¿no? De transformar la energía de la luz, digamos, a, a la corriente. Y como características, tiene, por ejemplo, son las dimensiones físicas de estos detectores son de 40 por 40, de 43 por 43 centímetros. Los elementos varían, pero puede ser una matriz de 3000 por 3000 elementos, un píxel de 143 micrómetros y, y la cuadrícula esta de la de antidispersión, ¿se acuerdan que tiene que habíamos mencionado, una rejilla antidispersión? Ahí con la característica de 70 líneas por centímetro. Sería una característica de la antidispersión que tienen estos detectores. Ahora, están los paneles de conversión, esta es directa, más bien directa. Ahí está equivocada, es conversión directa. Ahí, bueno, lo que se elimina, ¿verdad? Pero es directa porque aquí es directamente los rayos X se absorben en un material, digamos, en este caso es un fotoconductor, que es de selenio, y básicamente entonces aquí no hay que pasar, recordarán que en la otra, pues bueno, se convertía en rayos X a visible, a luz visible, aquí es directamente en el selenio. Y entonces lo que ocurre ahí es que se ioniza precisamente el selenio y se crea una carga eléctrica. Recordarán esto de ionizar, ¿verdad? Que la energía es tan alta que empieza a quitar electrones, ¿no? Arrancar electrones de ciertas capas y luego, bueno, esas capas, los electrones empiezan a ir a donde se generan las vacantes y entonces todo eso produce precisamente un flujo de electrones podemos que básicamente pues, es corriente, ¿verdad? Corriente eléctrica. Entonces, bueno, y esa carga eléctrica ahí se está cargando cuando pierde electrones. Hay una diferencia en la carga eléctrica y bueno, pues esto es lo que se acumula ahí por los transistores en el panel y lo que después pues va generando la señal, ¿no? Al final de cuentas. Entonces esto sería, bueno, el último elemento que nos faltó ver, detectores. Ahora también, algo muy importante de esta parte de lo de rayos X es lo que volvemos a que recordarán que los rayos X son radiación ionizante. Entonces, respecto a la radiación ionizante, pues hay varios efectos que produce la radiación ionizante, efectos
Y bueno, aparte estamos hablando de sistemas de rayos X que se van a enfocar a seres vivos. Y entonces hay una interacción de rayos X, de esta radiación ionizante con el material o con un material biológico, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay ciertos efectos que es importante conocerlos. Y, em, y bueno, por ejemplo, mm, mm, una cuestión muy importante ahí es los efectos biológicos de esta radiación, de la radiación ionizante. Y entonces, bueno, ¿cuáles son, ¿no? estos efectos que ocurren, efectos biológicos? Entonces, bueno, em, entonces, bueno, ya vimos que, por ejemplo, que las radiografías, las rayos X, pues no son, digamos, la exposición continua a los rayos X y a radiografías. No se pueden estar haciendo radiografías, digamos, indiscriminadamente, sino eh, dado a la exposición a esta radiación ionizante, pues produce efectos en la salud. Eso lo sabemos, lo hemos visto y lo hemos comentado. Y por ejemplo también, además de los rayos X, la misma luz del sol, ¿no? La misma luz del sol que tiene una parte ionizante, de radiación ionizante, lo que emite el sol, que nos llega y que por eso, bueno, que debemos de usar el protector solar, ¿no? Que no estar expuestos, ¿no? En un buen tiempo a la luz solar. Y, y bueno, em, y esos efectos que estamos hablando son en lo que vamos a tratar, ¿verdad? A tratar ver aquí, o sea, los efectos estos ionizantes, una cosa que tienen es que son prácticamente, o sea, el efecto es, podemos decir que instantáneo, o sea, se refiere a que en el momento en el que el fotón de rayos X, por ejemplo, o un fotón de radiación UV, bueno, de longitud UV, golpea a una molécula, entonces es cuando se produce el efecto ionizante. Produce y acuérdense que ionizar es que se produce una molécula con una carga, ¿no? Porque recuerden que, por ejemplo, arranca electrones, entonces pues está quitando ahí electrones, cargas eléctricas, y eso es lo que le llamamos que se ioniza. Entonces, eso lo que ocurre también es una producción de, bueno, esos efectos secuencia instantáneos estamos hablando de 10, ahí está, bueno, ahí está mal abreviado, es de 10 a la menos 17 o hasta 10 a la menos 5 segundos. ¿Verdad? Eso es lo que son efectos, es lo que el efecto, ¿no? O sea, la escala de tiempo en lo que se produce esto que estamos hablando. Entonces, bueno, se producen estos radicales libres, y esto también lo que ocurre es que puede romper ese efecto puede romper enlaces a nivel de enlaces químicos, ¿no? La energía es tan alta que puede llegar a romper los enlaces químicos, y eso lo que puede ser es que bueno, que parte de este proceso eh, genere, digamos, que pueda producir, romper algunos enlaces, y luego produce que, bueno, se empiecen a generar otros, y que, bueno, eso a final de cuentas, si se daña a nivel de enlaces y de las moléculas biológicas, moléculas como, o sea, que están que regulan, ¿no? Esos procesos vitales, este, como proteínas, ciertos aminoácidos, el ADN, el ARN. Entonces, pues imagínense el daño, ¿no? Es a nivel de moléculas que se generan, que participan en procesos de vital, completamente importantes o vitales para un ser vivo. Entonces, em, básicamente aquí lo que vemos es, ahí en las imágenes, ¿verdad? Es como, bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Se rompe, por ejemplo, un efecto de esto de la radiación ionizante es que rompa dañe aquí la estructura del ADN,
y, y digamos, esto podría llevar a causar, por ejemplo, desarrollar al final un tumor, por ejemplo, ¿no? En crecimiento ahí de que genere algún tipo de mutación y que entonces empiece a generar, por ejemplo, cáncer de piel, por ejemplo, con la radiación UV y que y pues genere, por ejemplo, algún tipo de tumor maligno. Entonces, bueno, eso es algo muy importante que se debe tomar en cuenta porque son efectos que produce la radiación ionizante. Y, y por ejemplo, hay efectos, ¿verdad? Por ejemplo, que el daño, o sea, digamos, se da el efecto, pero son efectos biológicos que no aparecen instantáneamente, ¿verdad? Como en el caso del otro de que se llega y se daña el ADN y se genera ahí el daño inmediato al ADN. Acá, por ejemplo, podríamos ver efectos que van a ocurrir o se van a trazar o van a suceder años después, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en la figura, ahí ven que está la parte de lo de las cataratas, que puede ser, esos efectos pueden salir meses, años después. Em, eh, por ejemplo, también si hay digamos, si la célula fue dañada y está perdiendo su capacidad de autorregularse, pues por ejemplo, esta es la parte de cáncer, ¿no? Puede generar, y este cáncer pues puede suceder pues años más tarde o décadas después. Em, entonces, es algo de la dificultad, ¿no? De los rayos X que en este caso, bueno, digamos, con los rayos X puede ser que no se vea el efecto inmediato, pero, eh, pero bueno, al final de cuentas, si la exposición fue mucho la exposición a rayos X o de manera adecuada no se reguló, pues se pueden dar los efectos hasta después. Em, y bueno, por ejemplo, si se fijan aquí, también nos menciona la parte de la sensibilidad, ¿verdad? La sensibilidad de, de, de acuerdo o sea, la sensibilidad que tienen con la radiación, los diferentes tejidos. Entonces, mm, básicamente bueno, tiene que ver que, mm, que, por ejemplo, si un tejido tiene una proliferación celular más rápida, lo que es, bueno, que se dividen, ¿no? Las células más rápidamente, entonces la sensibilidad de ese tejido es proporcional a la tasa ¿cómo se llama?, de proliferación celular. Entonces, o sea, la tasa de proliferación celular es proporcional a la sensibilidad del tejido, los rayos X, ¿no? Entonces, este tejido que se prolifera muy rápido, pues tiene una sensibilidad alta. Eh, es lo que estamos diciendo, ¿no? O es más sensible a la radiación. Por otro lado, por ejemplo, si el tejido, y bueno, y viceversa más bien, ¿no? Es menos sensible porque se prolifera. Eh, y entonces, por ejemplo, es lo que nos ponen aquí, ¿verdad? En la, en esta figura pueden ver así, ¿no? Desde el sistema nervioso, órganos reproductores, la sensibilidad aumenta de aquí, ¿no? De aquí está representada de abajo hacia arriba, como va aumentándola. Entonces, en el sistema nervioso, menos sensible, mayor sensibilidad, órganos reproductores, ¿no? Pasando primero músculo, hueso, piel, así sería, ¿no? De acuerdo a, entonces, el grado de diferenciación celular.
Y en eso también se puede, algo que relacionado a esto es lo de la edad, ¿verdad? Porque si se fijan, bueno, estamos hablando de los tejidos y de esta de la proliferación, también de la proliferación celular, se proporciona la proliferación inversamente proporcional al grado de diferenciación. Entonces, por ejemplo, em, bueno, eso iba relacionado con la edad. Les decía que, por ejemplo, la proliferación eh, celular, por ejemplo, si comparamos con los fetos, ¿no? Con, 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 eh, con gente que entra a la vejez, ¿verdad? Donde, bueno, ya las células simplemente pues no, ya no se dividen tan rápido. Entonces, en ese sentido, es una persona joven, ¿verdad? Sería mucho más sensible a los efectos biológicos de la radiación que una persona mayor. Entonces, podemos decir que el daño que se crea es menos preocupante, ¿verdad? O sea, no quiere decir que no va a haber daño, sino que nada más es menos preocupante, digamos, con el aumento de la edad. Eh, entonces, esto tiene que considerarse, por ejemplo, sobre la exposición a la radiación. Eh, por ejemplo, también un caso, ¿verdad? Un ejemplo es también la parte de la radiación que, que queda por ejemplo, cuando se somete a radiación, por ejemplo, el tipo de elementos radiactivos, ¿verdad? Que también es radiación ionizante. Ahí también se ha visto que, por ejemplo, cuando un ejemplo que hay es el de Fukushima, que cuando hubo ahí una, ¿cómo se llama? Emergencia de radiactividad en una planta de ahí, ahí lo que hicieron es que seleccionaron, basándose en esto, ¿no? De que es más sensible, los jóvenes serían más sensibles a la radiación que la gente más de edad más avanzada. Entonces, para eso, para atender, por ejemplo, los desastres como de este tipo radiactivo, mencionan por ejemplo, seleccionaron personas, en el caso de los que atendieron fue la emergencia, de edad mayor, este, o sea, que eligieron a personas de edad mayor, ¿no? Por esa razón que estamos diciendo, porque la sensibilidad es menos a la radiación. Eh, Otra cosa, por ejemplo, considera es que en la vejez, incluso si desarrolla un cáncer debido a la exposición a la radiación, los cánceres pues tienden ¿cómo se llama?, a crecer más lentamente. Y entonces, ahí, o sea, muchas veces se ha visto que es la probabilidad de que una persona ya de edad muy avanzada muera por ejemplo, de un cáncer producido por una exposición a rayos X es mucho menor a que, por ejemplo, de otra enfermedad, ¿no? O de este mismo ataque cardíaco. Entonces, bueno, eso es con lo que decíamos de la edad, por lo que tiene que ver, ¿no? Y esto es lo que decíamos. Entonces, de aquí a acá empieza la sensibilidad a los rayos X y entonces el sistema nervioso podemos decir que no es muy sensible a la radiación, es menos. El músculo, y después el que ya sería más sensible es el músculo, más que el sistema nervioso. Luego están los huesos, la piel y los órganos reproductores, ¿verdad? Entonces, bueno, esto aquí, bueno, también es importante destacarlo por lo que habíamos mencionado, por ejemplo, en el caso de la exposición a UV en la piel, ¿verdad? Si se fijan, es alta la sensibilidad acá en la piel a la radiación. Esto es en general la radiación ionizante. Y en específico, bueno, esta está para sí, para radiación, en general radiación ionizante. Entonces, ahora vimos que, bueno, entonces la radiación ionizante pues produce ya efectos dañinos en tejido biológico. Entonces, digamos qué procesos hay contra la radiación, ¿no? Vamos a ver así como a protección. ¿Cómo se defiende el tejido? O sea, porque recuerden que, pues bueno, en estos
organismos están diseñados también pues para defenderse, ¿no? Es parte ahí de la supervivencia. Y entonces, ¿cómo se puede defender, digamos, o qué se puede generar ahí? Entonces básicamente, bueno, vamos a hablar que son dos procesos. Em, entonces, cuando mm, digamos que tienes el efecto, ahí como se menciona aquí, ¿no? Vamos a poner acá, un efecto directo y un indirecto, ¿verdad? Entonces, decíamos que la radiografía, puede haber una radiografía que produce un efecto ionizante. Entonces, este evento ionizante ocurre directamente en la molécula de interés, ¿verdad? Cuando lo ponen aquí, está en la radiación y es directo el daño. Entonces, el efecto directo, entonces, en el ADN, directo, aquí daña, no rompe un enlace, por ejemplo, el ADN, lo que habíamos dicho. También, por ejemplo, podríamos tener un evento ionizante en otra molécula. Y esto, a su vez, decíamos que, bueno, un evento ionizante en otra molécula, esto puede producir, por ejemplo, eh, nos produce, aquí está, ¿no? Agua y un electrón, H2O en electrón, y esto a su vez al final produce H3O con un electrón libre, ¿no? Y de ahí, esto ahora, o sea, esto que produce son ¿cómo se llama? Eh, esto nos va a generar un daño a nivel. Entonces se dice que indirecto porque, o sea, primero, eh, ¿cómo se llama? El efecto ionizante produce daño a una molécula que después, a su vez, esa molécula nos va a llevar a un daño en el ADN, ¿no? Por ejemplo, entonces pues es indirecto. Entonces, em, entonces ahí lo que tenemos es que, mm, por ejemplo, pues que el ADN, sí, bueno, estaría el ADN está pues constantemente sometido, ¿no? A procesos que lo amenazan. Y para eso, por ejemplo, hay em, y que, por ejemplo, pues para eso tiene agentes antioxidantes, ¿verdad? Eso es lo que nos podría ayudar, ¿no? En cierta manera. Pero bueno, la idea es de que, bueno, cuando es el daño, entonces, pues por ejemplo, se pueden producir errores de replicación, por ejemplo. También, bueno, por ejemplo, el ADN, daños en el ADN, pues también lleva la parte de envejecimiento, enfermedades. Entonces, pues bueno, para evitar digamos que todo el tiempo, bueno, los daños que pueden ocurrir de manera directa e indirecta, pues tiene que haber un mecanismo de reparación como está aquí, ¿no? Entonces, les decía, aquí está el ADN, era lo que mencionábamos, y bueno, está una parte que acabamos de hablar, amenazas, decíamos que había varias amenazas, ¿no? Al ADN. Entonces, dentro de estas amenazas, pues está la radiación, otros agentes, oxidantes, errores de replicación, todo esto son amenazas al ADN y que llevan a procesos como el envejecimiento, el cáncer, otras enfermedades. Entonces, pues, realmente, bueno, al estar sometido a todas estas amenazas que pueden llevar a eso, pues también el ADN pues se repara, ¿no? Se debe de haber una forma de repararlos o reparar los tejidos, porque pues si no, pues, no, como les diga, todo esto tiene que ver pues con la supervivencia de ahí de los seres vivos. Entonces, de estos mecanismos sería, por un lado está reparar o regenerar. Entonces, bueno,
Son como maneras que tiene para, digamos, pues curarse, ¿no? El tejido que está expuesto a, dijimos, a varios agentes, uno de ellos es la radiación. Entonces, volviendo a los rayos X, tejidos que está expuesto a los rayos X, eh, entonces, bueno, para curarse, digamos, de esto de manera de protección, un mecanismo es la reparación. Entonces, en la reparación, las células están ahí. Ahí lo que tiene que ver reparación es que las células del tejido están siendo reemplazadas por un tipo de célula diferente. Entonces, por lo general, esto también se conoce como fibrosis. ¿Verdad? Entonces, la fibrosis, eh, eh, por ejemplo, en, al ser repasada, bueno, al ser reparadas así por células diferentes, que es la fibrosis, por ejemplo, el órgano pues en realidad ya no vuelve a su estado original, ¿verdad? No es de que ya se recupera y está todo ya no, igual como antes. Sino que, pues bueno, si por ejemplo hablamos del hígado, ¿no? Entonces la fibrosis, una enfermedad es la fibrosis hepática, cuando ya tienes un daño muy importante en el hígado, puede ser por diferentes factores. Entonces, la fibrosis hepática, incluso, bueno, esa fibrosis hepática probablemente han escuchado bueno, ya cuando la fibrosis hepática llega a un estado de grave, pues ya se puede convertir en otra enfermedad que se conoce como cirrosis. La cirrosis hepática prácticamente ya es un estado ya último después de la fibrosis y pues ese puede causar hasta la muerte. O sea, el hígado ya no funciona, básicamente los pacientes que tienen. Entonces, en la fibrosis, lo que se está haciendo es reparar una célula, que es una célula del hígado, en el proceso de reparación que estamos hablando, es más bien una célula de hígado que se reemplaza con una célula de fibra. Entonces, de fibras se refiere, por ejemplo, ahí es colágeno, ¿verdad? El colágeno son las fibras que dan la estructura, por ejemplo, a la piel. Entonces, la piel tiene su estructura, ¿no? Y esto la piel tiene cantidad muy importante de colágeno en la estructura. Entonces, acá en la fibrosis, tienes células del hígado, se reemplazan eh, y en realidad más bien eh, hay una cantidad importante de colágeno. Entonces, bueno, se reemplazan se reemplazan y, eh, y entonces ya en ese tejido, o sea, ya no hay células de hígado, ¿no? Ya se pierden, pues, o sea, ya no, o sea, completamente se reemplazan. Entonces, por eso, les decíamos, pues ya no vuelve a su estado original. Y, por ejemplo, hay otros aquí, en este caso hay unos tejidos que llamamos radioresistentes, que ahí es menos probable que los tejidos se dañen por la radiación. Es el caso del músculo, el caso del cerebro. Entonces, esos no tienen, al ser más resistentes, digamos, en esta parte que decíamos, pues esas no, en esos, en esas, en esos tejidos, más bien, em, em, más bien, en esos tejidos radioresistentes que estamos llamando, lo único que se le puede hacer es reparación, ¿no? O sea, esos son ejemplos de tejidos donde lo que se hace es reparación. O sea, en la protección, el mecanismo que hablamos es reparación, que es emplazar las células con otro tipo de tejidos. Em, entonces, pues lo decíamos, ¿no? Por ejemplo, en el cerebro, una célula que esté siendo dañada, una célula que esté dañada por los rayos X, no se va a reemplazar con, con células del mismo tipo, ¿verdad? Entonces, en el caso del cerebro. Entonces, es lo que decíamos. Ahora, el otro proceso
hay otro proceso que no, en lugar de que en este primero dijimos se reemplazan por otras diferentes, entonces ya no se puede volver al estado original porque está sustituyendo esas células por otras. El otro proceso que ocurre de curación, llamémosle así, es el de la regeneración. Entonces, en el de la regeneración, ahí lo que tenemos es que las células dañadas por los rayos X son reemplazadas por el mismo tipo de células. Aquí sí, entonces por el mismo tipo de células, entonces por lo tanto, podemos decir que el órgano vuelve a su estado original. Entonces esto es regeneración. ¿Sí? Entonces, bueno, decimos que vuelve a su estado original, todavía, entonces va a tener las células adecuadas, y este proceso de regeneración ocurre en los tejidos que son más sensibles a la radiación, como el caso de la piel. Recordarán anteriormente las diapositivas, vimos cómo iba cambiando, ¿no? La sensibilidad que tenían, por ejemplo, el músculo tenía menos y la piel, por ejemplo, tenía más, ¿verdad? Es más sensible. Entonces, en estos que son más sensibles ocurre esta parte de regeneración. Entonces, la regeneración de la piel, ¿no? Eso sí lo hemos escuchado más comúnmente, de que hay, incluso venden algunas, ¿cómo se llama? Pues aditamentos, cosas así para regeneración de piel. Y entonces, básicamente también, bueno, lo hemos visto también cuando, pues por ejemplo, te haces ¿cómo se llama? Te cortas, ¿no? Algún raspón, pues bueno, y después hay un proceso para que ese tejido pues se regenere, ¿no? Vuelve a crecer, digamos, vuelve otra vez ahí pues se recupera, se sana ahí la piel. Eso es lo que estamos hablando de regeneración, ¿verdad? Hay otra vez células, eh, las células de la piel, pues se crean, ¿no? O sea, las dañadas se recuperan por nuevas. Y entonces, bueno, eso básicamente pues sería la diferencia entre una y otra. Em, entonces, en esa parte de regeneración estaría la piel, sistema digestivo y médula ósea, entre otros, ¿verdad? Entonces serían los tejidos entonces de reparación y regeneración. Y ahora, entonces, bueno, todo eso también del daño y la sensibilidad de los diferentes tejidos, etcétera. Entonces, en algo muy relacionado con esto es por la exposición que vas a tener a los rayos X. Y entonces lo que tiene que ver, se define cómo defines esa exposición, o habíamos mencionado pues que la intensidad de los rayos X, que el tiempo, etcétera. Pero entonces una manera de definirlo más claro es más bien llamarle lo que vamos a llamar dosis, ¿verdad? Dosis de radiación. Entonces, la dosis de radiación, la cantidad de radiación que recibes. La cantidad de radiación recibida. Ahora, hay formas, ¿no? Principales de calcular estas dosis de radiación o de definirlas. Una sería la dosis absorbida, que básicamente esa la definimos como la cantidad de energía de radiación ionizante depositada en un pequeño volumen de tejido en cualquier parte del cuerpo. Esa se mide en grays y GI o miligrays, ¿verdad? Ahí está correcto acá. Entonces, bueno, y entonces esa es la dosis absorbida, ¿no? Eso es energía, acuérdense, y aquí estamos hablando de cualquier parte del cuerpo en un volumen. Ahora, otra es dosis equivalente. La dosis equivalente sería, la dosis equivalente es igual bueno, más bien la dosis equivalente nos dice el impacto eh, que tiene la radiación en ese pequeño volumen de tejido, eh,
o cuánto daño biológico podría ocurrir a corto plazo. Ese es un poquito más relacionado hacia eso. Con el otro nada más, la dosis, ¿cómo se llama? La dosis absorbida. Era básicamente nada más la exposición, ¿no? Al rayos X. Pero aquí toma en cuenta en ese volumen el daño biológico. Es más orientado a esa parte de la radiación para producir daño, ¿verdad? Y entonces es en los diferentes tejidos, por lo tanto también se toma en cuenta. Entonces depende del tipo de radiación y de lo dañino que sea, ¿verdad? Esa es la dosis equivalente. Por ejemplo, las partículas alfa, partículas, son aproximadamente 20 veces más dañinos que los rayos X. Entonces, en caso de la dosis equivalente, se puede decir que es igual a la dosis absorbida multiplicado por un factor de ponderación. Aquí es lo que le dicen, ¿no? Bueno, a ver, factor de peso. Bueno, aquí es más bien, aquí está, dosis absorbida. Es que aquí creo que me faltó incluir. Vamos a ponerle dosis absorbida, vamos a ponerle la letra D, ¿verdad? Que tiene que ver con la otra positiva. D. Entonces esa D es la absorbida. Y aquí lo que nos dicen, la dosis equivalente a H es igual a D por, aquí es WR, o sea, es H igual a la dosis absorbida multiplicado por un factor de ponderación, se llama de radiación, ¿no? Que es el R. Más bien debe de ser así, ahí me equivoqué con lo de, ¿cómo está, no? Bueno, también se puede poner así con minúscula y mayúscula, no sé, digo, no es algo que nos afecte, pero creo que queda mejor así. O sea, la dosis por W, que es un factor de, ¿cómo se llama? De ponderación. Y entonces esta tal que nos va a dar las unidades que nos van a dar ahí para dosis equivalente, se miden Sieverts. Aquí está, SB. Entonces esas son las unidades, ¿verdad? Entonces Pero, ese factor de... Ajá, perdón. ¿Sí? ¿en qué se medía la dosis absorbida? La dosis absorbida es en Grace. Ok, gracias. GI. Ajá. Se abrevia en GI y la otra es SB, ¿verdad? Entonces es la misma, o sea, es la dosis, tomas la dosis absorbida, pero la multiplicas por este factor de ponderación. Ahora, aquí hay algo importante que, bueno, más bien, fíjense, aquí en el caso de, digamos que no sería hasta eso, bueno, vamos a ver que para esto de la dosis equivalente no es muy relevante, para las imágenes médicas no es muy relevante esto. ¿Por qué? Por este tipo, por lo que ven aquí. El factor de ponderación, el WR que les estoy hablando, es este. Fíjense, es 1, o sea, vale 1 para los rayos X y las partículas beta, y 20 para las partículas alfa. En el caso de que, por ejemplo, nosotros que estamos hablando de rayos X y para los rayos, bueno, también aquí para rayos X y rayos gamma, es 1. Entonces es multiplicar, o sea, por eso les decía que a lo mejor no es tan relevante aquí, para este caso, o sea, aquí lo hablamos pues, para en general, ¿no? Para cualquier tipo de radiación ionizante, pero en el caso de las imágenes médicas que nos enfocamos a rayos X o, por ejemplo, a rayos gamma, es 1. Entonces, tal que, pues estás multiplicando, o sea, H es igual a la D, ¿verdad? O sea, la dosis equivalente es igual a la dosis absorbida para nuestro caso. Entonces, podemos hablar de imágenes médicas, decir, es una imagen con una dosis de un Gray, y entonces pues sería también de un Sievert, ¿verdad? Sí. Porque vale 1 el factor de ponderación, entonces por eso. Entonces, pero bueno, así es sería la definición, ¿no? Bueno, y entonces tenemos dosis absorbida, dosis equivalente a que ya toma en cuenta el daño,
Y la otra es que para fines prácticos les digo, pues prácticamente, o sea, para lo de imágenes nos va a dar, o sea, son iguales, son equivalentes. Digo, da lo mismo numéricamente. Y la otra es la dosis efectiva. La dosis efectiva, esa lo que tiene es aquí, fíjense, la dosis efectiva sería como la cantidad de radiación absorbida efectivamente por todo el cuerpo. Esa nos permite también estimar el riesgo que tendría a largo plazo, ¿no? Esa también, fíjense, va a estar relacionada con esta parte del riesgo a largo plazo. Y además depende de tres factores esto. De la dosis absorbida en todos los órganos del cuerpo, del daño relativo, del tipo de radiación, y algo importante, la sensibilidad de cada órgano a la radiación. Es algo que como que cambia aquí, ¿verdad? Porque en la dosis absorbida nace la exposición. En la otra tiene que ver, tiene un factor de radiación que, bueno, según si fueran rayos X, partículas beta, rayos gamma o alfa, pues va cambiando. Y en este caso de la dosis efectiva, aquí agregamos un peso, un factor de peso también, pero ese que tiene que ver con el tejido. Entonces se le llama factor de peso del tejido, WT. Entonces, ciertos órganos, como acabamos de ver en las diapositivas anteriores, vimos que órganos y tejidos son más sensibles, ¿verdad? A la radiación. ¿Se acuerdan? O sea, por ejemplo, el músculo era menos sensible que, por ejemplo, la piel. El cerebro menos que órganos reproductores, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso entonces, como sabemos, los órganos y tejidos tienen diferente sensibilidad, entonces ese peso, esa sensibilidad, ¿dónde la agregas? En ese peso WT. Como pueden ver ahí abajo en la ecuación, ahí está, ¿no? La dosis efectiva es igual aquí está, ¿no? Una combinación lineal de ¿cómo se llama? La dosis, la dosis, mm, la, mm, la dosis absorbida, digo, la dosis equivalente por el factor de peso del tejido. Entonces, esos factores de peso, ahorita los vamos a ver en una tabla para que vean los diferentes tejidos que tienen, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, bueno, todos aquellos tejidos sensibles se deben de proteger, ¿no? Se deben proteger con algún tipo de material, normalmente cuando esto es a plomo, y eso es lo que debe de protegerse por resto del factor de peso, ¿verdad? Para la dosis efectiva y que puede estar relacionada con el daño que puede haber la dosis efectiva también es en Sirven, que es SB, mili-SB. Y bueno, entonces como les decía, se refiere a estar asociado con un nivel de riesgo de radiación, y no es un nivel de riesgo y no tanto a la dosis exacta que recibe la persona. Entonces, está relacionado más con el riesgo, ¿verdad? Y miren, es lo que les comentaba. El factor de ponderación em, para diferentes tejidos, ¿verdad? Entonces, la dosis equivalente que mencionábamos, entonces es igual, dijimos una combinación lineal, pero es una suma de las dosis equivalentes para un tejido dado, ¿no? Entonces, por ejemplo, em, si queremos la dosis equivalente total, ¿verdad? Tendríamos que entonces empezar a hacer estos productos, ¿verdad? Tenemos que tomar todos los tejidos por los que esté ahí, digamos, interactuando, ¿no? O donde estén sometidos a la radiación. Si es un paciente, pues tendríamos que, si quisiéramos obtener la dosis equivalente total, todo tenemos que tomar para todos los tejidos y sumarlos, ¿no? Lo de que decíamos.
Entonces aquí está lo del factor ¿cómo se llama? De tejido, factor de ponderación de tejido, ¿no? El WT que le llamamos. Pueden ver ustedes que, por ejemplo, en glándulas, en las glándulas gónadas, muy alto, 0.2, es el más alto, ¿no? Relativamente es su factor es el más alto, digamos. Eh, y, por ejemplo, para la piel y los huesos es más baja. Esa sería la más baja aquí, miren. Piel y huesos, 0.01. Entonces, bueno, eso es lo que tendríamos que considerar, ¿no? Ese es el peso, ¿no? Entonces, cuando si hacemos el producto, entonces pues tendremos que hacer el producto ahí con los diferentes pesos, dependiendo de ahí del tejido y de los órganos, ¿no? Por ejemplo, a lo que se esté exponiendo con rayos X. Y cómo esto bueno, lo que tiene que ver con la aplicación de la dosis efectiva. Entonces, la dosis está efectiva, les decía que es útil porque, por ejemplo, una de las aplicaciones de lo que se usa la dosis efectiva es para comparar la dosis que hay en los diferentes exámenes, en los diferentes, por ejemplo, una radiografía, una tomografía computarizada, ¿cómo se llama?, de emisión de positrones, etcétera. Podemos compararlas, ¿no? Y, por ejemplo, o de una radiografía y, digamos, en los diferentes órganos, cuánta dosis efectiva hay y lo podemos comparar, ¿no? O sea, cuánto sería, por ejemplo, una radiografía dental a una de abdomen, ¿no? Por ejemplo, una de mamografía con otra, ¿no? O tomografía computarizada en la cabeza, o si es de todo el cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces podemos hacer estas comparaciones y compararlas con la radiación de fondo natural. Esa radiación de fondo natural es radiación que ocurre precisamente, pues está ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, los rayos cósmicos, bueno, los rayos gamma que están en el espacio son los rayos cósmicos, ¿no? Entonces, rayos cósmicos, hay radiación que viene del exterior del espacio, radiación que proviene de forma de rayos gamma, rayos X también, y entonces provienen, ¿no? O sea, el Sol, pensé que está una parte, también emite rayos X. Entonces, esas vienen y esas está aquí, ¿no? Esa radiación está afectando, está la radiación de fondo, esa es la radiación. También, por ejemplo, la radiación están elementos radiactivos que están pues, de manera natural en la Tierra, están emitiendo radiación. Por su desintegración está radiactiva, entonces pues es la radiación que hay de fondo, ¿no? Vamos a decir. Entonces esa radiación de fondo está más o menos definida y por ejemplo, en el caso de una tomografía computarizada de abdomen, que es bueno, la siguiente técnica que vamos a ver, en el caso de tomar que está basada en rayos X, eh, la dosis absorbida de tomografía computarizada de abdomen sería de alrededor de 20 miligrays, ¿no? 20 miligrays, podría ser, ¿no? Pues por lo que la dosis equivalente sería 20 milisieverts, porque acuérdense que dijimos que eran equivalentes, ¿verdad? Entonces, pero la dosis, esa es la dosis absorbida, pero la dosis efectiva sería de 15 milisieverts, porque recuerden que ahí, pues bueno, se tiene que tomar en cuenta la dosis efectiva, acuérdense que la suma, una combinación lineal de la dosis absorbida por cada uno de los pesos del tejido, ¿verdad? Entonces tienes que multiplicarla por los pesos estos del tejido y bueno, eso, el dato que nos dan es que es 15, ¿no? Es equivale a 15, ya tomando en cuenta el tejido. Entonces, 15 mili SB, vamos a poner mili SB. 15, estos 15.000 SB
serían lo que produciría entonces una tomografía de abdomen, computarizada de abdomen. Eso decíamos que pues, hay que compararlo con, por ejemplo, con la radiación de fondo para darnos una equivalencia de cuánto sería. Entonces, por ejemplo, la radiación de fondo varía en los diferentes, con la geografía, digamos, y incluso la altura del nivel del mar, o sea, hay varias cosas, ¿no? Factores, porque es la localización también cambia. Entonces, digamos que en algún lugar, ejemplo, hay ciertas regiones donde, por ejemplo, la radiación de fondo es de 1.5 a 2, de 1.5 a 2 milies. Entonces, 1.5, ¿no? Entonces quiere por año. Entonces, así se reportan, ¿no? Tantos miliesieverts por año. Entonces, por ejemplo, vamos a poner 1.5 al año. Entonces quiere decir que la tomografía es 15, ¿verdad? O sea, la tomografía equivale a 10 años, ¿verdad? Si lo hacemos así, si estamos considerando que es 1.5 por año, equivaldría, una tomografía computarizada de abdomen equivaldría a 10 años de exposición a la radiación natural de fondo, ¿verdad? Es en esa región. Entonces, con 10 años, o sea, hacerte solamente esa tomografía de abdomen equivale a estar expuesto 10 años a la radiación de fondo, ¿no? Eso cuando uno sale normalmente pues, a esa exposición que estamos, ¿cómo se llama? Pero son, imagínense, es como exponerse 10 años, pero en un solo examen, ¿verdad? Esa es la cuestión. Entonces, por ejemplo, en el caso de una tomografía computarizada de cabeza, una tomografía de CT de cabeza, la dosis efectiva, la dosis efectiva es de 2 miliesv, ¿verdad? Al año. No, más bien es 2 miliesv, ¿verdad? Lo que equivale a más o menos un año, ¿verdad? De radiación de fondo en esa región. Si estamos diciendo que más o menos 1.5 por año en alguna región, poniendo ese ejemplo, entonces quiere decir que esta de tomografía computarizada sería más o menos la equivalente a un año. Esto es como si se hace una tomografía de cabeza, una de tomografía de cabeza, entonces equivale como a exponerse un año de exposición a la radiación natural. Entonces, ahora el daño a nivel de ADN, lo que no está reportado es que puede ocurrir, ese daño puede ocurrir con exposiciones tan bajas como 7.5, ¿no? Como 7 miliesv. Entonces, hay que tener, también es bueno, calculan todas esas para evitar y hacer en la medida de lo posible por reducirla. Miren, y esos son algunos exámenes, bueno, algunos exámenes clínicos basados en, bueno, la mayoría ahí en rayos X, donde miren, por ejemplo, está desde la radiografía dental, 10 a 20 micro, bueno, aquí están reportados como micro SB, ¿verdad? Hace rato estamos hablando de 1000 SB, pero estos son micros. Pero bueno, más o menos, ¿no? O sea, 1000 micros de estos serían un mili SB, ¿verdad? Entonces, dental, 10 al 20. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, abdomen de rayos X, 600 a 1700. Ya hemos dicho que 1. No, pero habíamos hablado de los CT, están más adelante. 1600, mamografía, 1000 a 2000 micro SB, o sea, aquí serían 1 mili SB, de 1 a 2 mili SB. Y, por ejemplo, más abajo están ya los de CT, de la otra técnica, tomografía, de cabeza, lo que decíamos, ¿no? 2000 a 4000, o sea, de 2 a 4 miliSB, lo que decíamos, que la exposición más o menos equivalente a un año. Y esta eran de 5000 a 15000, o sea, de 5 a 15 miliSB, que serían lo de 10 años, ¿verdad? De exposición. Y así, ¿no? Entonces, bueno, la medicina nuclear, que es con otras, 2000 a 10000. Entonces, bueno, esa es entonces para eso prácticamente es lo que nos sirve hablar de exposición de dosis efectiva, ¿no? Esto nos permite darnos una idea con esto podemos nosotros decir, esto equivale a tantos años de radiación natural, ¿verdad? Bueno,
Entonces, para eso nos sirven estas dosis y comparar entre las diferentes técnicas. Ahora, en cuanto a la protección de rayos X, habíamos mencionado que, bueno, entonces los diferentes tejidos pues son sensibles y hay que proteger unos más que otros, etcétera, ¿no? En general, pues hay que protegerse de la radiación. Por ejemplo, los técnicos que operan estos sistemas de rayos X, pues tienen que tener una protección, ¿verdad? El técnico que lo usa, el radiólogo, pues tiene que tener eso. Y dentro de esa protección está, por ejemplo, hay 3 elementos. O sea, pues el tiempo, o sea, el tiempo que te expongas, pues tiene que cuidarse porque mayor tiempo, pues de la exposición más alta. La distancia a la que esté y el blindaje. Entonces, em, entonces, miren, aquí básicamente lo vamos a ver de manera así muy, muy general, muy, muy breve, la parte de esta de protección, porque bueno, eso es todo, los radiólogos pues toman cursos especializados en todo esto de protección, ¿verdad? Porque por el peligro que puede haber ahí. Entonces, bueno, en caso de esto, bueno, habíamos mencionado que, bueno, por ejemplo, mm, la dosis absorbida, entonces depende de ahí de la intensidad de radiación y también algunas veces también se pone la dosis absorbida, también la podemos poner como Becquerel, es otra unidad, Becquerel. Entonces, que es básicamente un decaimiento por segundo. Entonces, digamos, en lugar de decir que es una desintegración por segundo, se le llama así, ¿no? Entonces también es eso, y ese es más relacionado con los materiales radiactivos, ¿verdad? Porque los materiales radiactivos se cuentan es material que se está desintegrando, entonces se desintegran, y cada que se van desintegrando, pues no están emitiendo radiación. Entonces, por eso muchas veces se le llama Becquerel, ¿verdad? Entonces también es otra unidad que podemos ahí hablar de eso. Y nada más la definimos porque a veces en algunas tablas o algo no la ponen de esa manera. Eh, entonces, bueno, como elementos de radioprotección o protección a la radiación, vamos a hablar, número uno, el tiempo, ¿verdad? El tiempo, no hay que exponerse, quien está sometido ahí al rayos X no se debe exponer durante mucho tiempo. Em, a veces también a veces también a este tiempo, ¿verdad? Que para la parte de imágenes médicas, muchas veces se utiliza el término ocupación, ¿no? Que básicamente, em, digamos que tiene que ver, o sea, el cálculo para decir, dar un número, digamos, cuantificar, es un ejemplo, o sea, tomas una habitación, calculas qué porcentaje de tiempo de un día laborable, o sea, la jornada de 8 horas de trabajo, pasas en esa habitación, ¿ya? Entonces calculas qué porcentaje del tiempo de las 8 horas pasas en esa habitación. Y entonces, si la oficina, ¿no? de determinada persona está al lado de un dispositivo de rayos X, eh, por ejemplo, y esa persona trabaja a las 8 horas en esa habitación, pues su ocupación será el 100%, ¿verdad? O cercano al 100%, porque está todo el tiempo ahí, ¿no? Ahí con los rayos X, ¿verdad? Porque digamos que se la pasa ahí casi prácticamente. Ahí sería prácticamente un técnico que estuviera todo el tiempo haciendo radiografías, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si es una persona eh, que hay otras personas, ¿no? Que están atendiendo, algún médico que están a lo mejor en otro consultorio o algo en otro lado, y por ejemplo, ahí nada más pasa, pues a lo mejor hasta nada más un día, ¿no? Es su camino de entrada hacia a su lugar de trabajo, por ejemplo. Entonces, prácticamente, digamos, pasa nada más por enfrente ahí de donde están los rayos X, y entonces serían, no sé, unos 20 segundos, ¿no? Por ejemplo, nada más en lo que pasa por enfrente de la puerta. Entonces, pues bueno, ahí nada más habría que
calcular qué porcentaje es eso, ¿verdad? De 8 horas, nada más 20 segundos, y pues ya, ¿no? Hablaríamos de un porcentaje que es pues, muy, muy pequeño en realidad. Entonces, entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? ¿Qué tiempo estás ahí, digamos, expuesto a la radiación, ¿no? Y la referencia es de una jornada, ¿no? La jornada es las 8 horas y que de esas 8 horas, ¿cuánto estás expuesto? Ahora, el segundo factor sería la distancia. La distancia, entonces, pues bueno, sabemos que cuanto entre más lejos estés de ahí, de donde se generan los radiaciones, pues menos expuesto estás a la radiación. Entonces tenemos digamos que, hablando de un elemento que esté radiactivo, ¿no? Se supone que está en un lugar, un elemento ahí radiactivo. Entonces, pues bueno, esa radiación se emitiría pues en todas las direcciones. Es un elemento que está decayendo, se genera ahí, pues bueno. Entonces, pues se genera hacia todos lados, ¿no? La radiación se emite hacia todo, como una fuente hacia todos lados. Entonces, pues bueno, la radiación que va a absorber alguien que esté ahí cerca, una persona, es proporcional a la intensidad de la fuente, ¿verdad? Eso es proporcional a la intensidad de la fuente entre la distancia al cuadrado. O lo que es lo mismo, también inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, la radiación definida. Entonces es prácticamente igual, esto de hecho ya lo hemos visto en otros ámbitos, por ejemplo, es como lo mismo de una fuente, ¿no? ¿Se acuerdan de física? Está la fuente de sonido, una fuente de sonido que está emitiendo y pues está emitiendo, las ondas se expanden como por ejemplo, pues una esfera, digamos, hacia todos lados y pues va a haber una persona que va a estar escuchando el sonido determinado y que la densidad del sonido que escucha es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces igual, ¿no? Aquí también. Está emitiendo radiación y pues entre más de lejos, pues más. Entonces con el cuadrado de la distancia. Entonces, por ejemplo, si aumenta la distancia, pues tienes una cuarta parte, ¿verdad? Si se duplica la distancia, o sea, por un factor de 2, reduces la radiación a una cuarta parte por el cuadrado. Entonces, bueno, tiempo, distancia. Y un elemento final sería el blindaje, ¿verdad? El blindaje porque, digamos, una persona, ¿no? Una persona que no tiene manera de decir, pues no voy a estar ahí donde están los X, o voy a ponerme muy lejos, que no tiene manera porque pues va a estar ahí, el examen, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le hace? No se puede alejar, así que, bueno, lo que se hace es el blindaje. Da un blindaje. Obviamente, bueno, para otras partes, por ejemplo, que no, habíamos mencionado partes más sensibles a la radiación, entonces si la radiación se va a hacer en una determinada zona, pues podemos proteger las otras que son sensibles. Pueden blindar, ¿no? Para blindar, por ejemplo, hay varios materiales que sirven, por ejemplo, el plomo, puede ser el hierro, el cemento, ¿no? El concreto, el agua también misma, todos esos nos van a ser elementos que nos blindan en cierta manera, ¿no? No dejan pasar. En el caso de hecho, en los rayos X pues, te ponen más bien, te ponen ahí, o sea, se pueden poner aditamentos, o sea, como especie de chaleco, por ejemplo, pero ese chaleco lleva un recubrimiento de plomo. O, por ejemplo, los técnicos radiólogos se ponen detrás de una ventana, ¿no? De un vidrio que también tiene una capa ahí. Y por ejemplo, y bueno, obviamente están atrás donde hay una pared. Entonces, aquí, bueno, también recordarán que vimos que pues la atenuación, ¿se acuerdan de esto de la atenuación, de la radiación y todo eso? Que pues tenía también que ver con el grosor, ¿verdad? Entre mayor sea el grosor, pues también nos ayuda a atenuar esa radiación y a reducirla. Entonces, el grosor que se ve aquí es la medida, miren aquí lo que nos está diciendo la figura, de la medida de grosor necesario
para producir una reducción de 10 veces la exposición del rayo, que diga 10 veces la exposición a los rayos X, ¿no? Así que, por ejemplo, para el plomo, aquí está, el plomo sería esta una capa, el plomo se logra una reducción de 10 veces para estos centímetros, ¿verdad? Entonces, con 5 centímetros de plomo, tú tienes una reducción de 10 veces. Si lo que se va a usar es hierro, por ejemplo, pues sería, no, bueno, cero, sería, por ejemplo, 10 centímetros, ¿verdad? Tenés una capa de 10 centímetros, un espesor. Si, por ejemplo, es el concreto sería casi que 20, ¿no? 20 centímetros para reducir en 10 la exposición a los rayos X. Entonces 20. Esto es más grosor. Ahora para agua, pues necesitas mucho más. De hecho, necesitas aquí, bueno, en este espesor equivaldría más bien a 1 litro, ¿no? 1 litro de agua. Esto véanlo como 1 litro de agua. Entonces, de 1 litro de agua sería una reducción de 10. Una reducción de 10 ¿cómo se llama? De 10 veces la exposición de los rayos X. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, por eso el plomo, pues es bastante, ¿no? Porque con una capa más o menos pues, delgada, 5 centímetros, puedes tener el mismo efecto de una capa delgada de plomo que, por ejemplo, necesitarías una mucho más grande de concreto o de acero, ¿verdad? Que, bueno, obviamente, para cuestiones de practicidad, de práctico, pues con los pacientes y eso, pues bueno, necesitamos algo delgado, ¿verdad? No pueden estar ahí en un material de otro material, no sería práctico. Bueno, y de ahí entonces lo que teníamos que decir era, les decía que todos estos materiales, pues, ¿y por qué usar un material con menos grosor? Pues te atenúa más, ¿no? Y de otros pues, necesitamos más grosor para que te atenúe lo mismo. Entonces esto tiene que ver con o sea, con el material, y ese material tiene que ver entonces la atenuación en determinados materiales. Hay un parámetro con el que podemos guiarnos para saber cuánta va a ser la atenuación. Ese se llama estrato de medio valor. Este estrato de medio valor, HVL por sus signos en inglés, Half Value Layer, pues es el grosor, ¿no? Es el grosor de tejido. Aquí en este caso, bueno, que se reduce la intensidad del rayos X a la mitad. Entonces esto ya enfocado a la parte de tejido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de esa manera la calcularíamos, reduce la intensidad, grosor de tejido. Bueno, no, esto más bien el grosor del tejido, es el grosor, ¿no? Que reduce la intensidad de rayos X a la mitad. No, aquí me equivoqué. Porque bueno, esto vamos a hablar de los materiales. Entonces, el HBL, esta capa, entonces es la 2, ¿no? Entonces la calculan como logaritmo natural 2 entre mu, que sería eh, la cons- el coeficiente, ese es un coeficiente de atenuación. Y ese HBL está en esa tabla, mira. Por ejemplo, en centímetros para los diferentes materiales. Entonces, el hierro, bueno, o el acero, son cerca de 2 centímetros, ¿verdad? Los ladrillos son 5 centímetros, el concreto 6, la tierra 8, hielo 17, y así, ¿no? Entonces, una capa de valor medio significa una eficiencia disminuida como material de, de protección. Te la hace la mitad. Entonces, bueno, aquí está, les digo, lo que significaba es esto, ¿no? Con más o menos 2 centímetros de acero, pues sería una reducción a la mitad de los rayos X.
de concreto, para reducirlo a la mitad, necesitarías 5.8 centímetros para reducirlo a la mitad. Con madera, necesitarías 22 centímetros de madera para reducir la radiación a la mitad. Nada más es eso, y son los valores para los diferentes materiales. Entonces, a ver, entonces vamos a... Entonces, bueno, vamos a ver y vamos a ver aquí un ejemplo de, bueno, para en cierta manera cerrar esta parte de rayos X, bueno, de radiografía. También está la parte de, déjenme ver si puedo, si se puede compartir, esta parte de, entonces miren, en mira, bueno, ya nada más para ver la parte práctica que decíamos de los rayos X, ¿verdad? Donde, bueno, aquí está el sistema. Aquí está, bueno, en esta parte, lo que mencionábamos, ¿no? Bueno, sí, la cama donde se coloca el paciente. Acá está la fuente de los rayos X, que recuerden que está el colimador, está todo el arreglo óptico de donde también, recuerdan donde, bueno, se hacía la colimación para evitar los rayos dispersos. Salen las fuentes, se dirigen al paciente y debajo está el detector, con la rejilla antidispersión. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está, ¿verdad? La parte esa del detector, ¿no? Ahí se puede sacar, ahí está el detector, está la fuente ahí de rayos X. Eh, donde incluso, bueno, ahí se puede ajustar, si ustedes ven ahí, pues se puede ajustar, ¿no? La parte de la colimación, bueno, que se podía reducir, ¿no? Como se quisiera, pues reducir la parte de cómo va el haz de los rayos X, parte del detector. Entonces es el detector, bueno, recuerden que bueno, el arreglo que tenían ahí de donde permite ahí la antidispersión y además que bueno, convertía ahí los rayos X a corriente, ¿no? Básicamente, y, y hacer una parte, ¿no? Importante ahí del sistema. Y otra cuestión era, bueno, está el paciente y ahí es donde se pone, ¿no? Entonces recuerden que se ponía también tiene una fuente de luz para que, porque obviamente los rayos X pues, no los vemos. Entonces hay una manera de ver aquí con una lámpara, ¿verdad? Para ver dónde se van a hacer incidir esos rayos X. Entonces, ahí si se fijan, está la parte del, ¿se acuerdan que la parte del colimador que eran unas placas ahí de plomo que las podemos para reducir el haz como quisiéramos, ¿se acuerdan? Mira, por ejemplo, aquí los están moviendo
para restringir el haz, ¿verdad? De esa manera, los hacen más grandes, más pequeños, dependiendo del área a la que se quiere exponer, porque acuérdense que no creo que no queremos exponer todo, o sea, áreas que no tengan que exponerse, pues no es necesario exponerse, ¿no? O sea, no tiene caso, ¿no? Pero recuérdense por la seguridad esta de posición de los rayos X. Entonces se mueve, se ajusta para ver qué es lo que se quiere exponer, qué área. Y básicamente pues ya una vez que se quiere ajustar, pues ya se ve también donde que esté ahí centrado, ¿verdad? Para que esté centrado con el detector y eso pues, por la cuestión de las imágenes, ¿no? Que puedan salir. Entonces ya el operador, pues bueno, se coloca aquí en la parte esta que dijimos que se va a colocar detrás de hecho, bueno, aquí se ve un poquito, déjame ver acá, donde ya el operador, el radiólogo, ¿verdad? Se pasa, donde decimos que tiene una ventana acá, donde está este concreto para proteger, y también este vidrio tiene un recubrimiento ahí de plomo, ¿no? Para que también los rayos X no viviera por seguridad. Okay. Bueno, entonces, básicamente, bueno, esa era la parte de rayos X, ¿verdad? Bueno, de radiología, más bien de radiografía. Em, en el caso de la otra técnica que tenemos basadas en rayos X, es la de tomografía computarizada, o CT, por sus siglas en inglés. Entonces, en CT, la tomografía computarizada, ahí está. En la tomografía computarizada, ¿verdad? Ahí, pues bueno, les digo, se basa en rayos X, ¿no? Entonces, este sería otro de los sistemas. Se basa en rayos X para ver ese punto. Entonces, entonces decíamos que, entonces, bueno, miren, la idea es de que aquí lo que tenemos entonces, bueno, decíamos, tomografía computarizada, hablar un poquito de historia, ¿no? Esa tomografía computarizada fue inventada en los principios de los años 70. Lo que, bueno, ven ahí en sus imágenes, ¿verdad? Aquí, pues es ¿cómo se llama? Un ejemplo, ¿no? Del uso de la tomografía computarizada. O sea, por ejemplo, ahí tienen una tomografía computarizada de abdomen. Entonces, aquí lo que se ve es, por ejemplo, una tomografía. Voy a poner aquí para acercarme. Entonces, en esa tomografía, pues se ve ahí, ¿no? Eso, por ejemplo, es una terapia. La sometes de un paciente sometido a tiene una lesión y se somete a una terapia y pues ya se ve dónde, por ejemplo, dónde está antes de la terapia, después de la terapia ya si se fijan, ya no se ve aquí es donde sería ¿cómo se llama? La lesión ya incluso se ve así como que ha desaparecido, ¿no? Y por ejemplo,
Em, en esta, entonces, bueno, acá voy a poner de lado. Entonces, bueno, podemos ver, por ejemplo, también la calidad, ¿no? De cómo ha progresado la calidad, porque, por ejemplo, este de aquí es una tomografía, esto que ven acá abajo, con una flechita, ¿verdad? Una fotografía, una tomografía, ¿no? De principios o sea, los 70, en 1972. Entonces, bueno, pueden ver la diferencia, ¿verdad? De una con otra, o sea, la de la lesión que acabamos de ver, con la de esta de tomografía, ¿no? 71. Bueno, aquí nada más cuando nos dicen, ¿no? Hay una flecha y dice que hay una lesión aquí, ¿no? De cabeza, pero bueno, realmente pues así como que pues dada la calidad de esa imagen, pues era muy complicado definir ahí lesiones, etcétera, ¿no? Pues esta fue la primera en los años 70, como les decía, la calidad pues era, o sea, cómo ha avanzado, ¿no? La resolución de estas imágenes por la tecnología que se ha desarrollado. Eh, entonces, bueno, la tomografía computarizada, INESAT fue desarrollada ahí por este señor, ¿no? Hounsfield, un eh, quien, bueno, como se ve aquí, recibieron, ¿no? el premio Nobel. El premio Nobel en el 79, el premio Nobel de Fisiología y Medicina. Bueno, y básicamente ese que se ve ahí, pues es el escáner, que lo vamos a ver más detalles de tomografía. Y bueno, es lo que más o menos, ¿no? Para ir viendo, a diferencia de rayos X, pues ya aquí ya la configuración del sistema ya cambia, ¿no? Esto va a ser la clave, esta parte, el escáner de tomografía computarizada. Y entonces, bueno, acá está, ¿no? Bueno, perdón, en lo del premio Nobel me faltó Hounsfield y Cormack, ¿verdad? Los que tuvieron el premio. Y esto de acá, lo que ven acá en la pantalla, es pues básicamente el sistema de tomografía, donde se coloca el paciente y entra el escáner, ¿verdad? Entonces donde está ahí, y pues, aquí se acuesta y por aquí es donde va a entrar, ¿no? Vamos a ver que esta parte, más adelante vamos a ver, pues bueno, en qué consiste, que básicamente pues son los detectores. Aquí está la fuente de rayos X y los detectores. Em, y bueno, por ejemplo, también Mm, Ahora, es importante también decir que, por ejemplo, la tomografía computarizada no solamente es en pacientes, o sea, también incluso o sea, en pacientes humanos también se ha utilizado en investigación, por ejemplo, en animales, modelos animales. eh, y, por ejemplo, aquí hay unos ejemplos, ¿no? Eh, eh, Básicamente, pueden ver, por ejemplo, en el caso de animales, ¿cómo se llama? Un ratón, ¿verdad? Tomografía. Para ese caso, pues bueno, las dimensiones pues deben de ser diferentes por las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, bueno, no es lo mismo que un humano, por ejemplo, un roedor, como un ratón tan pequeño. Entonces, incluso hay escáneres pequeños de tomografía, ¿no? Como ese que ven ahí en la pantalla, ya tiene otra dimensión más pequeña por el sujeto ahí que va a estar. Eh, Entonces, aquí el que llaman micro-CT scanner es o sea, es tomografía computarizada, pero con alta resolución espacial, porque por la cuestión de la escala, ¿no? O sea, que es un objeto más pequeño. Eh, y bueno, por ejemplo, aquí estas que ven ahí son imágenes hechas por la escáner, pero micro-CT, donde podemos ver, por ejemplo, diferentes, todo el cuerpo, por ejemplo, del alrededor, corazón, pulmones, el abdomen, la espina, y cómo se llama y riñones, ¿verdad? Eso, bueno, ahí los riñones, pues incluso están ahí con un contraste, agente de contraste, ¿no? Intravenosa ahí les ponen.
Entonces, bueno, eso nada más como para mencionar que digamos que también se puede aplicar esta tomografía, se ha aplicado además de pacientes, pues en animales también. Y bueno, básicamente la tomografía, antes nada más como para dejar esta parte de inicio, que la tomografía computarizada, pues bueno, la conocemos con diferentes, la van a ver ahí con diferentes términos. Por ejemplo, a veces se llama ponen TAC, que es tomografía axial computarizada, tomografía axial transversa computarizada, tomografía asistida por computadora, tomografía computarizada, ¿verdad? Entonces muchas veces así, incluso a veces en las pruebas de laboratorio, y cuando le ponen la signo le ponen TAC, ¿verdad? Pero y bueno, es lo mismo. Todas son las mismas, nada más es los diferentes nombres de las que les puedan encontrar. Nosotros aquí pues la vamos a estar definiendo como TC, o bueno, CT por sus siglas en inglés también a veces la encuentro. Y bueno, eso es en lo que ya para la siguiente sesión pues vamos a ir comenzando con esta técnica. Les digo, se juntan porque en realidad todo esto es rayos X. Nada más estamos viendo dos sistemas, radiografía y ahora es tomografía computarizada. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, duda hasta aquí. No, profe, todo bien. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, ahorita por lo pronto aquí terminamos y entonces nos vemos la siguiente sesión.